en la computadora. Ajá. Sí, esa es la que creo que ya empezó a grabar. Ahí, ¿Ustedes que sí, lo ven? sí, sí, Ah, ok. sí. Bien, vamos a comenzar entonces y gracias. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Bueno, comenzábamos la estancia segunda. La primera es loca, que nosotros tenemos, nos dice, ¿dónde estaban los constructores, los brillantes hijos de la aurora del Manvántara? En las tinieblas desconocidas, en su ahí Johánico Dianibúdico Paranishpanna, los productores de la forma, Rupa, derivada de la no forma, Arupa, que es la raíz del mundo, la Deva Matri y Svabhavat, reposaban en la felicidad del no ser. Como vimos en la primera estancia, todo está todavía dentro de ese estado de reposo. De ese estado, nosotros vimos alguna de estas palabras, aquí nos va a dar otra más, la de Vamatri, que no se tocó en la primera estancia, pero ya no es la absolutividad que nada más que se expresaba de no existencia, de no manifestación, de no posibilidad de percepción, sino que ya empieza a decirnos lo que puede pasar si aparecen, en este caso los constructores, que son los primeros que tienen que, estos brillantes hijos de la aurora, del Manvántara. Y es por eso que ya en esa misma primera pregunta de la estancia segunda se ve una diferencia con la primera estancia. La primera estancia era nada más la ausencia de todo lo concebible, de todo lo imaginable, de todo lo que se había manifestado hasta el periodo en que comenzó el pralaya anterior, pero no detectaba que pudiera, como si dijéramos, concebirse esa expresión de estas jerarquías que son las primeras que pueden empezar a hacer una actividad de lo que va a ser el nuevo Manvántara. Y por eso lo primero que ella, que pone la segunda estancia es estos constructores, que se ponen entre comillas, recuerden que en realidad no se construye nada. Esa función jerárquica, que es también lo que se llama los creacionistas de las religiones o constructores, como les denomina aquí, en realidad no lo hacen en un sentido de construir algo nuevo, sino que emanan o toman la emanación desde la saidad de los hijos de esta nueva aurora que continúan la labor que se hizo en el Manvántara anterior. Esto es lo que llamamos nosotros en el lenguaje nuestro humano una reencarnación, pero no de un ser humano, no de un ser individual, sino del universo como la totalidad. La llamada una de Deva Matri, que ya la vimos, pero de todas maneras estamos repasando un poco para coger el hilo, es la madre de los dioses, Aditi, Adi, recuerden que en sánscrito significa primero, y ese Aditi es ya el espacio primero, el cósmico, es decir, el nivel de lo que primero se va a expresar. En el Zohar, que es una de las antiguas obras del ocultismo antiguo, es llamada Sefira, porque
es una terminología ya de la línea occidental o judaica, llamada Sefira, de ahí en la cábala hebrea los Sefirot, la madre de los Sefirot. Sefira es su mamá, Sefirot son las jerarquías que de verdad van a expresar esa manifestación. Como ustedes saben, 7, como el septenario que se va a repetir en casi todo el universo, pero que en este caso, en ese comienzo de un universo total, hay una corona sefirotal o una tríada original de la cual emana el septenario. La tríada emana de la seidad y de su primera diferenciación, y toda esa, como dijéramos, progresión de lo que está en todo y es el todo, que es el cero, su primera diferenciación o la expresión de la ideación cósmica a través del primer logos cósmico con K, que es tomada por el segundo, y ahí empieza ya la duada, que enseguida se hace una tríada. De allí el septenario, se desenvuelve el septenario, y la primera tríada con el septenario hace el número 10 del universo. El universo puede expresarse totalmente. También a este aspecto femenino, o como se le llama en esta diferenciación, lo activo o masculino, el espacio o pasivo o femenino, también se le da el nombre de Sekina en la terminología de la cábala occidental. Y es, por tanto, la forma primordial in abscondito. Todavía escondida, todavía oculta, antes del proceso en sí, que sobre todo en la estancia tercera es donde vamos a empezar a nosotros a estudiar. Pero que aquí se nos relaciona ya con los nombres, con estas diversidades que en la primera estancia todavía ni se nombraron. Y el comentario, el resumen del comentario nos dice: los constructores, los hijos de la aurora del Manvantara, son los verdaderos creadores, aunque recuerden, no crean nada, emanadores o manifestadores del universo. Y en esta doctrina, que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario, una de las cosas que ella insiste, que los maestros en sus cartas también dieron a conocer a Cine de Hume, es que los adeptos de nuestra jerarquía, la jerarquía que protege la evolución de nuestro sistema planetario, su conciencia abarca ese sistema, su comprensión de las leyes y su capacidad de investigar todos los pormenores de las leyes de este sistema son sus capacidades adquiridas como adeptos después que completaron su evolución humana. Pero solamente jerarquías superiores a las planetarias, en este caso sobre todo las que conocemos por nombre, los 4 de Barrayas, que rigen el karma, son las únicas entidades que pasan más allá de este círculo. La frase es el círculo que no se pasa o círculo que no pasa. Son las únicas 4 expresiones de la vida divina en nuestro sistema planetario que pueden traspasar ese círculo que limita nuestro sistema planetario, volver a entrar en él a su libre voluntad divina. Por ello, todas las demás criaturas manifestadas en nuestro sistema planetario no lo pueden hacer, y por ello nuestros adeptos no pueden dar comprensión total, investigación total, capacidad total de conocimiento de lo que sucede más allá del sistema planetario. Fíjense cómo aún
en la evolución tan inmensa de estos seres, no se ha podido traspasar el límite de nuestro sistema planetario. Por esto, todo lo que hay en estas 6 estancias se refieren exclusivamente a nuestro sistema planetario y a su desenvolvimiento. ¿Qué otras jerarquías, qué otras expresiones de las leyes del universo, que claro, van a ser leyes, van a ser adicionales a las que podemos estudiar y comprender y pueden investigar y comprobar los grandes adeptos y las jerarquías de nuestro sistema planetario? No lo sabemos. Es decir, pueden haber otras cosas en una proporción mucho más inmensa que la proporción de un sistema planetario, pero las criaturas que pueden ir hacia esas alturas de la manifestación y traernos esa corroboración de cómo funcionan esas leyes en los sistemas solares, galácticos, etcétera, no lo pueden hacer ninguna de los que nosotros tenemos, vamos a decir, ninguna de las que a nosotros nos están ayudando en este sistema de evolución. Ni aún nuestros adeptos, ni aún el Señor del mundo, ni aún el Mahachohan, etcétera, que son los que personifican con el Manu, el Bodhisattva, etcétera, todas las instrucciones de nuestra doctrina, que le llamamos doctrina esotérica, o lo que ellos mismos le llaman doctrina esotérica, no pueden pasar de nuestro sistema planetario. Y por eso ella lo pone en la explicación de esta segunda estancia ya. Esta doctrina que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario. Ellos, como arquitectos del mismo, es decir, estos constructores o estas expresiones de la vida más alta de nuestra jerarquía, son también llamados los vigilantes de las 7 esferas. Es decir, los 7 aspectos manifestados de nuestro sistema planetario, que exotéricamente, con X, son los 7 planetas, los grandes 7 planetas sagrados de la antigüedad, y esotéricamente las 7 tierras o esferas, globos de nuestra cadena. También la fase inicial de la estancia primera, cuando hace mención de las 7 eternidades. Se refiere al Mahapralaya de nuestro sistema planetario, que dura esas 7 eternidades o los 311 billones 40 mil millones de años. Cuando hace mención, también la frase inicial de la estancia primera, cuando hace mención de las 7 eternidades, se refiere tanto al Mahakalpa o la gran edad de Brahma o Brahma, como al pralaya solar y resurrección subsiguiente de nuestro sistema planetario en un estado más elevado. La evolución del sistema planetario será alguna vez, en algún momento, un sistema solar. Existen muchas clases de pralaya, disolución de una cosa visible, como se mostrará en otro lugar. Recuerden que tenemos hasta los pralayas menores, por ejemplo, cuando nuestra misma actual Tierra, centro de nuestra expresión de las 7 razas raíces en esta cuarta ronda, pues también tendrá un reposo, un descanso en que la Tierra ni va a morir, porque nada más que ha tenido 4 etapas de expresión de las 7 razas de 7 humanidades, podríamos decir, o de 7 expresiones de la humanidad, pero que va a tener que tener 3 más. Estamos en la cuarta nada más y son 7. Y entonces vendrá un pralaya ya mayor, pero mientras tanto han sido nada más que pralayas menores. Y eso es lo que ella va a ir explicando poco a poco, cómo los pralayas menores no disuelven
el centro de la expresión de esa evolución, es decir, cada uno de estos 7 globos, incluida en el físico nuestra Tierra, y que sí se disuelven cuando terminan las 7 expresiones de esas 7 encarnaciones o de esas 7 expresiones de pralayas, de manvantaras menores, acompañados cada uno de su pralaya menor. Siempre hay una igualdad entre la duración del pralaya después del mismo manvantara que tuvo una duración de actividad que va después a ser la misma duración de su reposo. En el inciso B, pues se analiza la palabra que ya vimos en la primera estancia, que es Paranispanna. Paranispanna es lo absoluto y por tanto lo mismo que Paranirvana en sánscrito. Paranispanna es su forma o bien tibetana, budista en general, que ustedes saben que se fue usando después de la muerte, entre comillas, del uso del sánscrito en el Oriente, pues el budismo que ya es posterior, el budismo que conocemos, aunque hay un budismo, recuerden, que tiene que ver con la sabiduría en un nivel mucho más amplio, que no tiene que ver con Gautama, sino con otras misiones de este principio búdico universal, pues es lo que nosotros también consideramos como el reposo que va más allá del nirvana. Es decir, que fíjense cómo hay niveles de reabsorción, unos más cortos, más pequeños o más limitados, otros más amplios, más de acuerdo a la evolución, de acuerdo al periodo de manifestación, de acuerdo al estado de conciencia, y en cierto aspecto reciben nombres casi iguales, pero no de duración idéntica ni de la envergadura que tienen cada uno. Esto nos comunica gran parte de la complejidad de toda la manifestación y de la evolución que es infinita y que nosotros nada más que vemos a veces relacionadas con un reino o con los 7 reinos, en el caso de nuestra evolución actual, de la cual nosotros somos el 7º reino, los 3 elementales, el mineral, vegetal, animal y el humano, pero que conduce a niveles de otros reinos o de otras jerarquías, que ya como se les llaman, y de otras etapas, pero la evolución es infinita. No ha tenido un principio verdadero, es eterna en su esencia, no tendrá por tanto ningún fin concebible verdadero. Continuará siempre aumentando, avanzando y yendo en la dirección de la mayor expresión de la vida, que es tan infinita y tan eterna como todas las sucesivas etapas por las que irá pasando, pero cada etapa en sí misma va a ser limitada y finita. Fíjense cómo siempre se va entretejiendo lo eterno en sí mismo con sus manifestaciones periódicas, que todas son enlazadas por un común nexo de la ley de evolución, siempre más grande, siempre más inmensa, siempre más inteligente en la expresión de sus leyes, siempre más única, porque no se repite, porque no hay repetición posible en ese inmenso progreso que no ha tenido un principio y no va a tener ningún fin. Esa
realidad eterna es la que es más difícil para nosotros de concebir, como en sí la seidad, por ser ese corazón de esa realidad eterna. Además de ser el estado final para un periodo, es aquella condición de subjetividad, no relacionada más que con la verdad una absoluta en su propio plano. Plano al que nosotros no podemos, mientras seamos seres humanos por lo menos, acceder de una manera consciente mientras no nos convirtamos en la jerarquía superior al reino humano. El reino humano nada más que puede concebir con su inteligencia limitada a las expresiones que llamamos mentales o manásicos, no puede entrar en esa concepción de lo absoluto, sino en concepciones más limitadas y restringidas a un tiempo, a una dimensión de expresión y a un espacio de expresión dentro de esa dimensión o dentro de esa expresión. Es el estado que conduce este estado del paranirvana a la apreciación verdadera de todo el significado del no ser, como se ha explicado, es el absoluto ser. Fíjense, absoluto ser de la seidad, por eso es la quinta esencia del ser, la condición más esencial de lo que es un ser que se une, que completamente se unifica en no ser. Porque ser y no ser son dos pares de opuestos. La seidad está nada más que en la seidad y no se divide en ser y no ser, sino que se manifiesta durante los manvántaras como a seres y solamente reposa en esa absolutividad del no ser, que es el absoluto ser, en el Mahapralaya o en los Mahapralaya. Más pronto o más tarde, todo cuanto ahora al parecer existe, existirá real y verdaderamente en el estado de Paranispanda. Y a la vez que pasemos la etapa de nuestro nirvana, podremos como criaturas pertenecientes a una jerarquía, liberadas de la limitación de la conciencia humana, permanecer en ese absoluto no ser, y por ello tendríamos ese ojo abierto de Dhamma que pudiera, hasta donde nos alcanza, vamos a decir, tener el praña, tener la verdadera sabiduría de lo que es esta absolutividad del ser y no ser. Es decir, la unión de estas dos cualidades, o de este par de opuestos final y primero, característico de la seidad, tanto en su estado de reposo como una unidad, como durante los manvántaras, expresando jerarquías y cantidades y reinos de niveles del ser, y todos como seres, pero opuestos, mientras están manifestados al aspecto no ser de la seidad que permanece en sí mismo, porque los dos son totalmente infinitos. Una parte de los seres se manifiesta, pero el no ser, que es lo que no puede tener ningún tipo de limitación, permanece en sí misma.
en ella misma. Y por eso ella dice, pero hay una gran diferencia entre el ser consciente y el inconsciente. Otro de los misterios que quedan plasmados nada más que aquí en esta segunda estancia, y que nosotros, porque no hay una diferencia esencial, pero hay una diferencia de manifestación. Se expresan muchos seres, como los seres de los elementos que llamamos de la naturaleza, los mismos elementos químicos, por ejemplo, para darle un nombre. Pero eso viene desde el Coilon, que es la primera diferenciación del espacio, los verdaderos átomos que endurece después. En la tercera estancia veremos foja, y todo eso permanece para nosotros incomprensible, pero ya son seres, pero seres que no expresan la conciencia, al menos en el mismo nivel nuestro. Hay toda una serie de gradaciones del ser que va desde la inconsciencia de sí mismo a, ya sobre todo en el reino humano, a la conciencia de sí mismo, a lo que llamamos conciencia individual, que en cierto aspecto no se va a perder, pero se va en la jerarquía que sigue al reino humano a hacerse totalmente autoconsciente y a la vez recuperar la expresión de unidad de esa totalidad de la absolutividad que ahora perdemos, que ahora hemos perdido para llegar a la al primer nivel del ser consciente de sí mismo, que es el ser humano. La diferencia entre aún el animal, claro, no animales domésticos, porque el animal doméstico está influenciado por el ser que lo domesticó, el ser humano. Pero todos los reinos anteriores al reino humano no son conscientes de sí mismos en un nivel individual. La primera conciencia individual se exhibe en el nivel humano, pero el hombre como contrapartida, la humanidad como contrapartida, mientras sea ser humano, pierde la conciencia de la unidad. No está en los dos a la vez. Este es otro de los niveles más difíciles de comprender de esta enseñanza de la doctrina secreta en esta primera y segunda estancia. Los seres autorrealizados, los adeptos, que ya dejan la prisión de la individualidad como separatividad, pero que continúan pudiendo expresar su cualidad individual de expresión consciente única, que no se repite. La naturaleza no pierde energías inútilmente, que puede aportar algo único a la manifestación como ser consciente, individual, pero único, y sin embargo recupera su capacidad de la comprensión de la seidad como origen de todos los seres y como origen de toda conciencia autoconsciente, consciente de sí misma. Pero indudablemente, en la seidad consciente e inconsciente tienen que estar, como si dijéramos, como otro par de opuestos, que en la seidad misma se resumen a la unidad. Nada se divide. Otro de los grandes desafíos para la mente nuestra que lo divide todo, de lo que nosotros, de la inmensa ignorancia en que nosotros todavía vivimos, y cómo tenemos para poder completar la evolución humana y el nudo gordiano de esa evolución en todas estas concepciones
de que nada se divide y que como conciencia lo tenemos nosotros que comprobar a la vez que nos liberamos de las limitaciones actuales de nuestro ser consciente, que tiene un inconsciente, que pasa por niveles brumosos de subconsciencia, pero que ya siente la supraconsciencia. Es decir, que nosotros todavía tenemos mucho que autodescubrir de todos los niveles de nosotros mismos y que ninguno de esos niveles está separado de nada ni de nadie, porque la seidad continúa siendo su origen y destino, su sede y su campo de manifestación. Esto a la mente concreta, yo sé que no lo podemos desmenuzar como una con una capacidad de poder conocer todas sus capas o sus constituyentes, como le querramos llamar, porque para nosotros la seidad es inconcebible, porque nada más que usamos para expresar nuestra inteligencia el instrumento limitadísimo de nuestro cerebro y de nuestra conciencia personal, que es un rayito de nuestra conciencia como alma individual. Y nuestra alma individual es también un pequeño dedito que viene desde la conciencia una, desde la realidad una, desde la manifestación una y desde lo inmanifestado uno. Y todo sigue siendo una unidad. ¿Cómo hacer que nosotros podamos reintegrar todas estas, para nosotros, palabras en una realidad total? Ese es el misterio de la dictado. Ese es el misterio de si nos, que lo que trataba el final de la voz del silencio que planteó al final de su charla Martín. Eso está al final y que es si hay una renuncia, si no hay renuncia, si no podemos llegar en sí a lo que es el paranirvana y cómo hay que renunciarlo. Y ahí está la incógnita que no se puede poner en palabras. Si precisamente la liberación de la rueda de nacimiento y muerte, ese adictado, ese nirvana a que tiene derecho el que alcanza esta conciencia, a su vez ni hay que renunciar nada, ni hay que admitir nada, ni se puede retener nada, porque ese es el todo nada a que llega esa liberación, a que ya no hay un individuo, a que la jerarquía es la jerarquía, y a que no podemos ya ni decir que es por compasión, que los budas de compasión, la palabra compasión pierde el significado porque todo el que sufre está en la conciencia de ese ser, porque él alcanza la unificación con el todo, pero es que ese todo no puede manifestarse. Eso, el final de todo ello, como el final de ahora de este mismo comentario, llega a quedarse sin palabras. Y ese es el estado de verdadera atención sin palabras que nos puede conducir al único verdadero samadhi, en que únicamente no hay retorno a una conciencia inferior, pero que ningún libro nos podrá a nosotros dar, que solamente la evolución, después que venzamos todas nuestras limitaciones y todo lo que nos tira hacia abajo, y ese
restablecernos, porque procedemos de allí. ¿De dónde surgimos? De este paranirvana. ¿Y a dónde retornamos? A ese paranirvana. ¿Y qué renunciamos? A reabsorbernos sin continuar ayudando a los que no pueden alcanzar ese paranirvana. Más nada. Pero no lo podemos expresar con las palabras de nuestra separatividad actual, de nuestra mente separada actual. Y el comentario trata de llevarnos un poquitico más allá. La condición de Paranispanna, sin Paramartha, la conciencia que se analiza a sí misma, no es felicidad alguna, sino sencillamente la extinción, el pralaya, durante 7 eternidades. Así una bola de hierro se calienta al ser expuesta a los rayos ardientes del sol, pero no siente o aprecia el calor como lo hace el hombre. Fíjense qué clase también de cosa enigmática. Porque ¿podemos nosotros volver a hacer el reino mineral? Obviamente, en lo externo, no. Pero en la esencia de esta lección que nos están tratando de dar, si no lo llegamos vamos a decir, a realizar como sabiduría, recuerden que esto no podemos decir a saberlo, a conocerlo, a realizarlo como sabiduría, es que no hemos alcanzado nada y estamos todavía en la misma prisión de la personalidad en que lamentablemente todavía estamos. La segunda es loca de esta segunda estancia, que va a ser igual, va a seguir dándonos preguntas y respuestas, que en el fondo no hay respuesta en palabras, porque la pregunta está formulada incorrectamente en palabras. Y vamos a verlas aquí en este mismo. ¿Dónde estaba el silencio? ¿En dónde los oídos para percibirlo? ¿Cómo podemos hablar de voz o de sonido y de silencio? Tiene que haber el sonido con los oídos que puedan percibir el sonido. Pero si no hay sonido ni hay oídos, ¿cómo podemos entonces hablar de silencio? ¿Cómo puede haber sonido? Esto es lo mismo que nosotros veníamos tratando de que ustedes vean, si uno de verdad se autoacorrala en ir más allá de las palabras, que no es posible a la conciencia mental, nos damos cuenta de esto, que aquí, en estas sucesiones de preguntas de la segunda estancia, es como dijéramos, la esencia de lo más difícil de esta estancia de cosmogénesis. Y por eso pone un no entre signos de admiración. No había ni silencio ni sonido. Nada, salvo el incesante hálito eterno. Aclara, movimiento, pero movimiento abstracto absoluto. Como nos dio en el último, el proemio, el único símbolo para poder concebir el pralaya. Nada, salvo el incesante hálito eterno, movimiento, para sí mismo, para el mismo movimiento, ignoto, es decir, imposible de conocerlo.
tiene dos epígrafes. La A nos dice la idea de que las cosas pueden cesar de existir y sin embargo ser es fundamental en la psicología oriental. Bajo esta aparente contradicción de términos, porque si vamos al estricto lenguaje humano inferior, es una contradicción de términos, pero bajo la realidad y el concepto verdadero de la seidad, es nada más que aparente contradicción. Aparente, es decir, mayábica, que es la esencia de la apariencia. Porque desde el punto de vista de la manifestación no tiene sentido, pero es lo que es en la realidad de la absolutividad de la seidad. Y hay que así mantenerlo con las tres dat. Es la única realidad, absolutividad, seidad. Y lo importante es comprenderlo. Si no comprendemos que la contradicción es aparente y que lo que está expresando es una realidad que va más allá de todas nuestras posibilidades manifestadas, si le damos un portazo, nunca avanzaremos en tratar de nacer, porque este es el nuevo nacimiento ya como conciencia de un ser que va a trascender el nivel humano. Tenemos que empezar a nacer lo que son las iniciaciones. Y ustedes vieron por la mañana, son 7 por estos sistemas. Y casi que podemos decir que son infinitas desde cierto punto de vista, analizándolas con verdaderas lupas de magnificar cada, como si dijéramos, componente de cada una de estas iniciaciones. Casi que son infinitas. Es nacer cada segundo a una expresión superior interna que descubrimos dentro de nosotros mismos, si en vez de mirarlo por las contradicciones aparentes de la manifestación, lo vamos interiorizando por la búsqueda interna de la verdadera comprensión en lo profundo de nuestro propio ser. Y allí eso se va agigantando y haciéndonos nacer a cada instante dentro de nosotros mismos a una nueva etapa de nuestra conciencia más profunda. Así que bajo esta aparente contradicción de términos hay un hecho de la naturaleza. Lo importante es comprenderlo más bien que discutir acerca de las palabras. Porque tenemos que empezar por calmar primero y callar un poco después y silenciar algún día permanentemente nuestras palabras, nuestro pensar en palabras, la mente que parlotea de Krishnamurti. Eso nunca nos va a llevar a nada. Es quedarnos atentos y nacer internamente a la majestad de ese estado incomprensible con palabras. Un ejemplo familiar de una paradoja parecida nos lo da una combinación química. Y aquí ella pone uno de los ejemplos más fantásticos que lo mantuvieron en el comentario. Por suerte, Benjamin
y el otro hermano, la cuestión acerca, y Humphreys, la cuestión acerca de si el hidrógeno y el oxígeno cesan de existir cuando se combinan para formar el agua. Se halla todavía sobre el tapete y lo pueden ustedes analizar. Con respecto al oxígeno y al hidrógeno, puede decirse que la existencia como agua es un estado de no ser, porque ellos son dos gases y el agua pasa líquida, el cual es un ser más real, entre comillas, es decir, más perceptible, es el agua que el hidrógeno y el oxígeno. Luego ganaron en ser desde el punto de vista objetivo y de los sentidos, que su existencia como gases. Y puede simbolizar vagamente la condición del universo cuando entra en sueño, en pralaya, o cesa de ser durante las noches de Brahma para despertar o reaparecer. Y entonces ellos aclaran en la doctrina secreta, dice a reaparecer nuevamente, porque ninguna reaparición es por vez primera. Cuando la aurora del nuevo Manvantara le vuelve a llamar a lo que nosotros llamamos existencia. Desde el primer día creo que nombramos, si se me fue, pues me disculpan, de que ser es más permanente que el existir. Ser es la esencia de lo que somos. Existir es estar fuera de nuestro ser a través de un vehículo, a través de una limitación, a través de cualquiera de los instrumentos de manifestación que sacan al ser de su verdadera realidad, de su permanente realidad, y lo vuelcan aparte de la expresión de sí en el existir. Pero siempre el existir es mucho más limitado, aunque hay varios niveles de existencias, de acuerdo a los planos, de acuerdo a la materia, de acuerdo a duración o expresión del Manvantara como gran aliento o como un aliento menor en Manvantaras menores, pralayas menores, etcétera, etcétera. Pero todo es nada más que un entrejuego entre el ser en sí, que llega a ser la seidad en su más profunda significación, y los niveles de existir que pueden ser en distintos reinos, más conscientes, menos conscientes, aparentemente inconscientes, por lo menos para ciertos niveles de apreciación, pero que siempre no son mucho más limitados que cualquiera de los niveles del ser. ¿Y qué decir de la seidad? Que es la total fuente de toda manifestación de seres y la esencia de donde surgen los seres, porque la seidad va más allá. Y sin embargo, como ella nunca se divide, como ella nunca se separa, como ella nunca está fuera de sí misma, son, como si dijéramos, variaciones menores dentro de la absolutividad que nunca se fragmenta,
y que en cierto nivel muy profundo sigue siendo nada más la total seidad indivisible. El inciso B nos dice, se dice el hálito de la existencia una, tan solo en sus aplicaciones al aspecto espiritual de la cosmogonía por el esoterismo arcaico. Este esoterismo es desde que se dio la instrucción para todo este sistema por el mismo Logos, que es el que da la verdadera enseñanza para todo. En otros casos es reemplazado por su equivalente en el plano material, el movimiento. Movimiento que como hálito es expiración, inspiración, Manvantara Pralaya, pero que sigue siendo nada más que un movimiento abstracto absoluto en su integridad, en su esencia, en su verdadera realidad total en la seidad. El elemento eterno y único, o el vehículo contenedor de los elementos, es el espacio sin dimensiones en ningún sentido, espacio abstracto absoluto. Coexistente con él son la duración interminable, la materia primordial, por tanto indestructible, o el caos, que está totalmente, o que es totalmente indiferenciado durante el Mahapralaya, y que solamente en los Mahamanvantaras toma las apariencias de materia cambiable, de Mula Prakriti, Prakriti, y después a todos los planos centenarios, tanto solares como planetarios, etcétera, etcétera. Así que duración interminable es la materia primordial, por tanto indestructible, y el movimiento perpetuo absoluto, movimiento absoluto, que es el hálito del elemento único, es decir, el verdadero aliento. Este hálito, como se ve, no puede cesar jamás, ni aún durante las eternidades praláyicas. O está yendo más profundo hacia lo que nosotros no podemos darle ninguna palabra, o está ya preparando el retorno, como en esta segunda estanza que estamos tratando de estudiar. El conocerse a sí mismo exige que sean reconocidas la conciencia y la percepción. Ambas facultades limitadas en relación con todo sujeto excepto para Brahman. La seidad en sí misma es la única en la cual los dos aspectos son tan ilimitados y tan inconcebibles y tan totales como la unidad que los neutraliza en expresión y sin embargo origina todas las expresiones. De aquí el hálito eterno para sí mismo ignoto, es decir, aún para Brahman ignoto. Si no sabemos entrar nosotros mismos en nuestro mismo autoconocimiento, asimismo la seidad, mientras no esté manifestada, ninguno de sus elementos se conoce a sí mismo. De sus posibles elementos manifestados, es lo que quiero decir. La infinitud no puede concebir lo finito. Lo ilimitado no puede tener relación con lo limitado y condicionado. En las enseñanzas ocultas, el motor desconocido e incomprensible o el existente por sí mismo es la esencia absoluta y divina. Es enorme el párrafo, no podemos seguir. Bueno, sí, vamos a seguirlo y las preguntas.
me las pueden hacer después por eso para, o comentar esto. Estamos en la página 77, es fácil de recordar, la anoto después, pero 77. Volveríamos a esta página 77 con todas las preguntas que surjan ahora de lo que es, del resto de esto, porque lo que no quiero es dejarlo a mitad. En las enseñanzas ocultas, el motor desconocido e incomprensible, o el existente por sí mismo, es la esencia absoluta y divina. Y así, siendo conciencia absoluta y movimiento absoluto, para los sentidos limitados de los que describen esto indescriptible, es inconsciencia e inmovilidad. Es decir, a todos los pares de opuestos, hermanos, en la unidad. La conciencia concreta no puede ser atribuida a la conciencia abstracta, como no puede atribuirse al agua la cualidad de la humedad, desde el momento que la humedad es su propio atributo y la causa de la cualidad húmeda en otras cosas. La conciencia implica limitaciones y calificaciones, algo de qué ser consciente y alguien que sea consciente de ello. Pero la conciencia absoluta contiene al conocedor, a la cosa conocida y al conocimiento, los tres en sí mismas, y los tres, uno. Nadie es consciente más que de aquella porción de sus conocimientos que recuerde la memoria en cualquier tiempo dado. Pero es tal la pobreza del lenguaje que no poseemos término alguno para distinguir el conocimiento, en que no pensamos activamente del conocimiento irrecordable. Olvidar es sinónimo de no recordar. ¿Cuánto mayor debe ser la dificultad de encontrar términos para describir y para diferenciar los hechos o diferencias abstractos y metafísicos? No debe olvidarse tampoco que nosotros damos nombre a las cosas según sus apariencias. Maya, a la conciencia absoluta la llamamos inconsciencia porque nos parece que debe ser necesariamente así. Del mismo modo que llamamos a lo absoluto tinieblas, porque para nuestro entendimiento finito resulta por completo impenetrable. Y sin embargo, reconocemos plenamente que nuestra percepción de semejantes cosas no se ajusta a las mismas. Involuntariamente distinguimos, por ejemplo, entre la conciencia absoluta e inconsciente y la inconsciencia, atribuyendo en nuestro fuero interno a la primera alguna cualidad indefinida que corresponde en un plano más elevado del que podemos alcanzar a lo que conocemos como conciencia en nosotros mismos. Es decir, lo atribuimos a lo conocido y lo conocido no es lo desconocido. Pero esta no es ninguna clase de conciencia que podamos distinguir de lo que se nos presenta como inconsciencia. Para nosotros, un par de opuestos. En la realidad, la unidad que no varía, ni puede variar, ni puede aumentar, ni puede disminuir. Y ahí es donde está lo que tenemos que meditar hasta el domingo que viene y lamentamos no poderlo explicar hoy. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Lamentamos no poder llegar más, pero ya nos pasamos hasta 5 minutos. De todas maneras, los invitamos a todos que nos escriban durante esta semana o los traigan como preguntas, sobre todo los que están en
en España, que ya es muy de noche. Y sabemos que esto es difícil para ustedes, pero esperemos que ustedes puedan, por ustedes mismos, ir llegando a que esta aparente rompecabezas es lo que es y que hay que de verdad romperse la cabeza, pero seguir adelante.